Muy buenas con todos ustedes. Yo soy José Arturo Medina y esta es otra edición desde mi tribuna. Estamos en esta mesa de diálogo conversando con las candidatas al Congreso de la República. Todas van para diputadas. Cada una representa a su partido. Cada una tiene una idea y hoy día les vamos a escuchar. Bienvenida. Comenzamos con Ladi. ¿Cómo estás, Ladi Solís? Ella representa al Partido Aprista Peruano. Tenemos a Magnolia Ramos, que representa a Renovación Popular, y Tania Ujú. Barnui, que representa a Perú Libre. Entonces comenzamos por mi lado izquierdo. Ya vamos a ir por un lado izquierdo. Ladi, bienvenida. Adelante, para que saludes a nuestros seguidores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vengo otra vez a representar al Partido Aprista Peruano. Como saben, soy Lady Solís, candidata para diputada por los peruanos en el exterior con el número 2. Y este 12 de abril, les digo, escuchen esta entrevista, esta participación que tenemos y es el momento de tomar la mejor decisión por 5 años. Gracias. Magnolia, bienvenida. Gracias, Arturo. Mi nombre es Magnolia Ramos, soy candidata por Renovación Popular con el número 4. Soy controller financiero por casi 14 años, actualmente vivo en Europa y soy una persona sumamente preparada porque actualmente soy gerente de categoría global en Nokia, trabajo con negociaciones a nivel internacional por todo el mundo y bueno, yo les invito a votar por personas sumamente preparadas que realmente tienen la vocación de servicio y quieren hacer lo mejor para los peruanos en el exterior, ya que nos encontramos sumamente abandonados. Yo soy migrante como ustedes, me identifico mucho por las necesidades por las que ustedes están pasando, por lo que mi única motivación hoy en día es poder servirles. Por eso les pido, voten con conocimiento, estudien a sus candidatos y voten por Magnolia Ramos con el número 4. Gracias, ¿No? Arturo. Tania, bienvenida. Adelante. Gracias, José Arturo. Buenas noches a todos, a los asistentes, a nuestros compatriotas peruanos en todo el mundo. Mi nombre es Tania Bernuy, resido en Brasil y me encuentro como candidata para diputada con el número 4 por el Partido Político Perú Libre y los invito a toda la ciudadanía peruana a que participe y haga el ejercicio de su ciudadanía a través de su voto por el proyecto precursor precisamente para la necesidad de poder cambiar nuestro país a partir de un proyecto libertador y sobre todo que podrá conllevar al proceso de la refundación de nuestro país, que el Perú sea realmente un país para los peruanos. Muchas gracias, José Arturo. Gracias a ustedes. Bueno, el Perú está atravesando o viene arrastrando hace muchas décadas un mal endémico llamado corrupción. Y eso nos consta a todos nosotros. Algunos que son más jóvenes, el conductor de este programa, entenderán que la corrupción también les ha afectado a ustedes de alguna manera. Entonces, ¿cómo vamos a combatir la corrupción? Ustedes representan a cada uno de sus partidos y quiero saber, en el caso de llegar a ser diputadas, ¿cómo presentarían un proyecto de ley o qué ley presentarían para atacar a la corrupción? Lady, comenzamos contigo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Efectivamente, la corrupción es el gran flagelo que daña a nuestra sociedad y no solamente a nivel mundial, sino está más dañada a nuestro país. Hemos visto el tema de la corrupción no solamente entre las autoridades, sino también en la vida política. Y justamente yo como representante del APRA, el APRA actual, el APRA de hoy, el APRA que realmente necesita el Perú, vengo aquí primero a poner y a decirles a todos, no confíe ciegamente, hay que empezar a fiscalizar a los mismos candidatos. ¿Por qué? Porque solamente así se va a poder lograr la transparencia en nuestro trabajo. No creamos más en palabras, ya es momento de empezar a hacer labor, acción. Esa es una de las principales propuestas que tengo, que es rendir cuentas cada 3 meses del trabajo que vengo realizando. Y las personas que me conocen saben que yo soy una persona de trabajo, de resultado, más que de hablar. Aquí ya se ha demostrado que no valen los títulos tanto como para poder tener resultados, ¿no? Estamos cansados de ver políticos con grandes maestrías y grandes doctorados que al final han terminado hasta en las cárceles. Es muy indignante para mí ver partidos políticos que sigan dándole, insistiéndole, pese a que sus partidos están cuestionados, y eso es muy indignante. Nosotros como partido aprista y yo como representante de ellos, también sé cómo es mi partido político, pero también soy consciente de que hemos tomado un tiempo para reflexionar, porque
Todos necesitamos ese tiempo para reflexionar y hacer mejor nuestro trabajo. Acá primero es el Perú, no nosotros, no nuestros propios intereses. Primero es nuestra patria. Perfecto. Nos ha ocupado el tiempo. Seguimos con Magnolia. Sí, Arturo, gracias. A ver, en el tema de corrupción, yo lo que hago y veo modelos económicos que sí les funcionaron acabar la corrupción, como es en el caso de Finlandia, que es uno de los países menos corruptos del mundo. ¿Qué es lo que ellos utilizaron? No solamente son promesas, ¿no? Y que, oh, sí, fiscalizar. No, se tiene que utilizar mecanismos reales. En este caso, se utiliza la tecnología para poder minimizar la relación que existe entre la negociación de los funcionarios públicos con los proveedores. Entonces, esto actualmente en las empresas privadas nosotros tenemos estándares, mecanismos, sistemas en las que todos los proveedores hacen una licitación y el contacto es mínimo con el proveedor, con el funcionario, digamos, en este caso público o privado. Ahora, lo otro, el tema de la transparencia es sumamente importante y esto lo utiliza también este país, el menos corrupto del mundo, que no lo dice un político, sino lo dice una organización internacional, en la que cada sol que se destina tiene que ser rastreado y puede ser verificado por cualquier ciudadano. Y esto lo que nos ayuda son los sistemas. Tú cuando entras a un sistema y puedes identificar o quieres saber dónde fue destinado tu dinero, puedes hacerlo. Ahora, la protección a las personas que denuncian actos de criminalidad tiene que existir. Hoy en día no existe. Si una persona denuncia, después posteriormente es extorsionada o es hostigada. ¿Por qué? Porque las personas a las que está denunciando tienen cargos públicos muy altos y tienen y hacen uso de ese poder. ¿Quién nos defiende? Lo único que nos puede defender de estas personas se supone que tendría que ser la ley, pero en realidad es la virtud, es la que le limita a no hacernos tanto daño, ¿no? Ahora, Finlandia no solamente utilizó este tipo de mecanismos, sino que también existe un programa de capacitación. ¿Qué quiere decir? Y esto lo tenemos dentro de las empresas que se llama el compliance. Cuando un funcionario comete un delito o acto de corrupción, normalmente dice, es que yo no sabía. O sea, se basa en la ignorancia y eso es lo que él presenta en los, ¿cómo se dice?, en los tribunales, que simplemente no sabía que esto era un acto corrupto, que no sabía lo que estaba haciendo, por lo que se tiene que, discúlpame, solamente implementar formación y ellos tienen que firmar esta formación para evitar estos actos de corrupción. Perfecto. Es todo. Gracias. No, no hay que olvidar que se nos va el tiempo. Yo les Sí, comienzo a discúlpame. avisar, ¿ya? Sí. ¿Okay? No, está bien. Tania, adelante. Gracias, José Arturo. A ver, el problema de la corrupción en el Perú es un mal que afecta a nuestro país, a todo el Estado peruano, pero esto pasa hace muchas décadas, no es reciente. No es una cuestión, una problemática que apenas se tenga que realizar, ejecutar, legislar. Es un problema que afecta en la raíz de cómo está nuestro Estado, principalmente porque es negligente. Las leyes peruanas que tenemos hoy día, sumamente ellas afectan a que pueda ejercer y que pueda producirse un mecanismo de prevención y de combate a la corrupción, y sobre todo para judicializar y criminalizar y punir a las personas y todo ese aparato corrupto que existe en nuestro país, en el Estado. Entonces, eso es un problema muy grande. Entonces, ¿cuál es la propuesta perulibrista? La creación de la Asamblea Popular Soberana, donde puedan participar de forma amplia todos los grupos sociales, organizaciones de indígenas, trabajadores, del magisterio, profesores, educadores, académicos, todos los sectores trabajadores para poder refundar nuestra Constitución y poder clarificar y ofrecer y por fin garantizar un Estado que pueda ser capaz no solamente de prevenir, sino poder crear sus propios mecanismos de combate a la corrupción, de criminalizar y castigar la corrupción, pero principalmente también para proteger, no solamente de manera nacional, sino también de manera soberana, para poder nosotros ofrecer un gobierno, un país que pueda ser amplio y atraente para mejores inversiones. Perfecto. De lo que les escucho, más o menos para darle 2 minutos en caso que quieran ampliar el tema,
y solamente recojo 3 puntos. El importante, la necesidad de una unidad de inteligencia financiera, la necesidad de que el pueblo evalúe el comportamiento de sus líderes. Pero hay una cuestión que se les está escapando y les dejo ahí como para continuar Ujú. el tema. ¿Se han dado cuenta que muchos de los que van a la reelección en los últimos 5 años han salido de la pobreza extrema a tener millones? La señora la tendera, 2 veces detenida por robar en el supermercado y a la vez por violencia contra su padre. Tenemos a otros congresistas que tenían deudas, como el expresidente Gerí, una fortuna Ujú. acumulada. Entonces, ¿cómo hacer? Si nosotros, y en cada uno de los movimientos, quizás de ustedes también están llevando gente que de la noche a la mañana de estos años han salido de la pobreza extrema a ser unos grandes ricos. ¿Qué opinan al respecto? Tienen minuto y medio para tocar el tema. Comenzamos, Lady. Gracias. Ante todo, hay que sincerarnos nosotros, porque ahorita la entrevista es para nosotros los candidatos, sincerarnos a qué partido realmente representamos y con qué gente nos estamos rodeando. Más aún cuando estas personas ya están ante la visión pública, ¿correcto? Entonces, empecemos por ahí. Es muy importante la fiscalización, porque ante todo, ese va a ser nuestro rol como diputados, fiscalizar. Entonces, si vamos a estar menoscabando ese rol, entonces prácticamente ¿para qué somos candidatos o para qué vamos a ser diputados si no vamos a querer que nos fiscalicen? ¿Qué es lo importante? Tomar en cuenta cuál es el motivo de cada persona y sobre todo, recordemos que no todos los que ahorita son candidatos para diputados o para senador han sido realmente elegidos. Nosotros, yo, mi persona, exactamente soy candidata electa y cuando soy electa tengo un respaldo de la gente que ya ha visto mi trabajo con resultados y de forma tipo voluntariado, no buscando hacer riquezas o teniendo mis riquezas y queriendo enriquecerme más. Empecemos por ahí. No todo empresario busca ayudar al pueblo. Muchas veces el empresario busca simplemente enriquecerse, porque esa es su consigna, ¿no? No puedo generalizar, pero es una realidad. Entonces, yo considero que es importante que empecemos con la sinceridad dentro de nosotros y realmente digamos, estoy bien, estoy participando en política, porque política es servir, no es servirse. Perfecto. Magnolia. Ok, bueno, ¿qué te puedo decir? En el caso mío, yo sí vengo de un partido político en el que mi líder es un empresario, pero tiene una vocación de servicio porque es una persona que realmente quiere ayudar. Y eso lo podemos ver en la Municipalidad de Lima, que no cobró ni un sol. Entonces, no existe un enriquecimiento como en el caso del partido de César Acuña, que además de haber lucrado con la educación, está lucrando con la salud. Y lo vamos a ver en la parte final. En el caso mío, yo soy una persona que tiene la vida resuelta, entonces tengo formación, sí, tengo una maestría, sí, pero yo siempre he creído que la educación o la formación tiene que ayudar a servir a la sociedad. Entonces, en el caso mío, yo estoy postulando con un tema netamente de servir y ayudar a los peruanos en el exterior. Ahora, ¿cómo controlaríamos o cómo ayudaríamos a reducir la corrupción? Si bien es cierto, la corrupción no solamente es robar dinero, sino lo que nos hace es, nos mata a nuestros enfermos, porque nos quita recursos para poder dar medicina, nos limita a nuestros jóvenes en la educación, porque no podemos tener una buena infraestructura y buenos profesores. O sea, son muchas cosas que la corrupción hace. Pero ¿cuál es el problema principal? El tema aquí está la Contraloría, la fiscalización. Sí existe una fiscalización. La Contraloría ha mejorado los informes, pero el problema es que la Contraloría no sentencia. Y para que exista una sentencia, tiene que entrar por el Tribunal Fiscal. ¿Qué sucede? Que esto demora tanto y es tan largo que a veces incluso se llega al olvido o simplemente se prescribe. Ya está. Perfecto. Tania, continúas José tú. Arturo, sí, 2 minutos es muy poquito tiempo, te diré. Uno y medio. Es Uno uno y y medio. medio. 1 y medio Uno y ahora. medio, por bueno, pero me Seguir, gustaría abordar por lo menos lo principal, es que sí. seguimos en el tema de la corrupción. Es la misma línea. Sí, sí, ¿Ya? sí. Bueno, Vamos. compatriota, gracias. Vamos. ¿Qué acontece? La Controladuría y los órganos que existen ahora en el Perú de cierto, en fin, su labor para poder ejercer de forma efectiva, tienen que pasar por una reforma, están demasiado ya obsoletos. Entonces, la inversión tiene que ser aplicada de forma estratégica en todos los ministerios, desde gobierno ejecutivo, pasar por todos los ministerios, el Congreso, abolir algunas leyes que favorecen esa cuestión
que es sigilosa, de mandatos. Hay que ir prácticamente desconstruir un Estado corrupto, poder refundar a través de la Asamblea Popular la nueva Carta Magna, que va a ser el nuevo pacto social con el pueblo peruano, todos los pueblos peruanos que están alrededor del mundo, para poder construir un nuevo país que sea cada vez más eficiente y prestar cuentas a la sociedad peruana para poder vigilar y prevenir los cuestión de corrupción y también tener entidades promotoras de control social. Eso es muy importante y rendir cuentas a la sociedad. Entonces, el Partido Perú Libre es un partido de izquierda que está luchando muchísimo para poder llegar al poder y por fin poder ejecutar el proyecto con el cual se eligió el 2021 y que infelizmente fue derrocado, ¿no? Por traiciones, en fin, que aconteció con Pedro Castillo y todo eso, ¿no? Pero queremos pues seguir luchando y estamos aquí para poder trabajar por todos los pueblos peruanos en el rol de la democracia que todavía le queda al Perú. Gracias. Perfecto. Vieron, el tiempo le escogió muy bien. Excelente. Ahora pasamos a un tema, puesto que no hay diferencias y veo que están coincidiendo. Hay un problema que ha sucedido. Los dominicales nos han mostrado asalto a pleno día, un asalto espectacular propio de una película de Hollywood, ¿no? Entonces, la inseguridad. La inseguridad es un problema que arrastramos de tiempo y tiene mucho que ver con la corrupción. ¿Qué opinan a nivel ideológico, a nivel partidario, en su posición de candidata? ¿Qué opinan? ¿Cómo combatir este problema que es la inseguridad, la criminalidad, que abarca casi todo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué leyes propondrían? ¿Cuál sería la alternativa o la solución a este problema? Comenzamos con Tania. Adelante. Tienes 3 minutos. Gracias. Propondría la reforma de la PNP y de las Fuerzas Armadas. También es necesario crear un órgano de inteligencia donde se pueda rastrear todos esos cuadros mafiosos que se están perpetrando en el Perú. Eso es muy grave la situación peruana, ¿sí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y va a ser necesario también inversiones para todo un sistema de nueva inteligencia, reforma de nuestros organismos de defensa, que son las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, porque hoy en día existe que prácticamente está blindadas estas mafias asaltando a nuestra ciudadanía, a nuestros trabajadores, a las familias. Esto es muy grave lo que acontece en el Perú. Entonces tiene que ser hecho todo un trabajo de análisis, de diagnóstico, pero ya ofreciendo y ejecutando acciones eficaces, reactivar serenazgos cada vez más fuertes, constantes durante todos los periodos del día, de los trabajos que ejerce nuestra ciudadanía, en las calles, en los comercios, pero también activar un sistema importantísimo nacional de inteligencia para detectar toda esta situación de mafias que están se enquistando en el Perú. Esto es muy grave porque esto funciona inclusive de manera internacional por todas las noticias que nosotros recibimos aquí desde nuestros países en el exterior. Entonces son mafias que también están operando de forma internacional. Esto es muy grave realmente. Entonces lo que tenemos en el Perú es un estado de excepción que está aconteciendo ya hace muchos años. No se puede permitir más que cuando se trata de defender el cambio del país, que es necesario que entre un proyecto, el gobierno que pueda reformar todos esos sistemas mafiosos que se encuentran en nuestro país. ¿Qué acontece? Salen las Fuerzas Armadas a defender ese estado de excepción y a atacar a nuestra ciudadanía, como acontecieron en las marchas en diciembre del 2022, después de que Pedro Castillo fue golpeado, se dio el autogolpe. Ese tipo de históricos que está arrastrando nuestro país no puede acontecer más. Nosotros aquí desde fuera prácticamente asistimos, nos sentimos muy impotentes viendo esa situación de cómo nuestros líderes sociales y luchadores fueron perseguidos, muertos, muchos encarcelados. Entonces en el Perú estamos hablando de una corrupción muy fuerte, muy voraz. Y para entrar a gobernar hay que tener estómago, hay que tener carácter de no dejarse
llevar, ni mucho menos amedrontar por ese sistema corrupto que opera en nuestro país. Entonces, no es muy sencillo de llevar, querer llevar de repente modelos de otros lugares que en el Perú van a funcionar. No, nuestro país tiene su propia identidad y hay que saber reconocerlo y reconocer para poder ejecutar un proyecto estratégico de un Tiempo. verdadero cambio. Gracias. 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 Magnolia, seguimos contigo. Sí, claro que sí, Arturo. Mira, cuando yo hablo de que se tiene que utilizar otros modelos, o sea, yo sé que en el Perú nosotros tenemos una estructura diferente, pero todos los gobiernos funcionan de la misma forma. O sea, yo sé que nosotros tenemos nuestra propia cultura, pero nosotros siempre, y como empresa o lo que fuese, siempre buscamos el mejor modelo. ¿Qué es lo que ellos utilizaron y qué podría funcionar en nuestro país? Eso se llama el benchmark, si no lo sabe. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que invertir en seguridad nacional, sí, inteligencia policial, esto sí es importante. ¿Por qué? Porque hoy en día la policía no está equipada correctamente, necesitan elementos para que ellos puedan capturar más rápidamente. Se han endurecido, sí, las leyes en el tema de las penas, pero el problema no es el tema, digamos, del endurecimiento, sino es la captura. No se está llegando a capturar adecuadamente o rápidamente a estos criminales. El tema de la reforma del sistema judicial y fiscal. Hoy en día el Código Procesal Penal, ¿okay?, no ayuda al fiscal a poder, digamos, poner a la cárcel a una persona. Los fiscales no están completamente capacitados. Si es que al fiscal se le ha escapado una evidencia dentro de la investigación del crimen, simplemente la persona sale libre, o sea, lo liberan, sabiendo que esta prueba la pueden haber insertado dentro del proceso, pero si no fue puesta al inicio, simplemente liberan. O cuando vosotros analicen el tema del Código Procesal Penal, van a poder identificar que existen muchas fallas, muchos errores que hoy en día los fiscales no están preparados para asumir. Es por esa razón que tenemos policías que capturan criminales y que simplemente al día siguiente lo liberan. ¿Por qué? Porque no existen suficientes pruebas o porque el fiscal no hizo su trabajo. Entonces, por eso es necesario una reforma del sistema judicial y fiscal. El tema, digamos, del dinero, o sea, tenemos que crear una unidad de inteligencia financiera. ¿Cómo es posible que hoy en día los sicarios pueden extorsionar con Yape o con cuentas bancarias? Es que eso es insólito, es inaudito, es inaceptable. ¿Cómo es posible que nuestro sistema financiero esté coludido prácticamente con los sicariatos para poder extorsionar a nuestra población? Eso ahí el Estado debió haber hecho algo, debió haber puesto una ley inmediatamente para cortar ese tipo de cosas. Así ellos no tienen mecanismos para poder cobrar. El tema de control de cárceles, eso es también importante. Es importante, ¿por qué? Porque esto es lo que va a hacer, va a prevenir que los delincuentes sigan extorsionando desde las cárceles. Y la prevención social, que esto creo que nadie lo habla, y esto es lo que ha utilizado, y yo les digo que sí que ha funcionado en el caso de Islandia, que la prevención social significa que se interviene desde el inicio en las pandillas juveniles para poder reinsertarlos a la sociedad a través de programas de deporte, arte, educación científica o cualquier otro tipo, digamos, de formación que se le pueda dar al joven para evitar de que sigan delinquiendo. Porque cuando un joven tiene alguna actividad que hacer o tiene una función, un rol dentro de la sociedad, obviamente no va a tener tiempo para delinquir. Entonces, eso es sumamente importante. Y el empleo juvenil, ¿no? Que es también una de las cosas importantes que nos ayudaría. Gracias, Arturo. Perfecto. Interesante. Lady, ¿cómo estás? Adelante. Gracias. Solamente para dejar claro un tema que es importante, ya que estamos hablando de seguridad, y está vinculado también a ello, es corrupción también es prometer y no cumplir. Eso también hay que tenerlo muy claro. Hemos recibido muchas promesas, no somos pobres en un país rico y Lima potencia mundial. Ahora, con respecto a seguridad, nuestro partido aprista peruano es claro. Vamos a implementar rápidamente lo que es la Policía Nacional, aumentando el número de policías de 120.000 que hay actualmente a 250.000. Eso se va a hacer durante el transcurso de los 5 años. Definitivamente hay que crear un grupo de inteligencia para que se encargue de capturar a las cabecillas de las bandas criminales que se encuentran no solamente a nivel transnacional, ¿no? Como dice la compañera, es inaudito que haya tanta crimen en nuestro país por bandas extranjeras. Ahorita cualquiera puede tener acceso a nuestro número telefónico y ese es el motivo por el cual también ha aumentado tanta la tasa de extorsión. Ustedes revisan nuestra ley con respecto a la extorsión, hay muchos vacíos legales. Yo le he revisado punto por punto y hasta he creado una ley que dicen que está muy avanzado porque te he visto hasta
he tomado en cuenta hasta la característica que tiene esas personas extorsionadas, las víctimas, porque no solamente se afecta el extorsionado, sino también sus familias, todo el entorno que está ahí. He visto gente que ha sido hasta sus amistades, han ido buscando, ya, esta persona no acepta, han ido rastreando todo el entorno social para de alguna u otra forma ejercer presión sobre esta persona. Entonces, sinceramente, cada vez, si esto no se pone un alto con leyes realmente que cubran todos esos vacíos legales, esto va a seguir avanzando. Y no te hablo solamente de la extorsión, sino en general. Yo luego te voy a pasar para que veas el análisis minucioso que he hecho, porque realmente indigna. ¿Y cómo he recopilado esta información? De lo que he escuchado a la gente que ha sido víctima de eso. Yo soy odontóloga, microempresaria. Mis pacientes me contaban que tenían que cerrar sus ferreterías porque ya no podían seguir trabajando en ello. Y no eran grandes empresas, eran pequeñas empresas, pero lamentablemente existe dentro de algunos empresarios la mala idea de hacer acuerdos internos. Ante una falla que ellos tengan para que no salga a la luz pública, ¿qué hacen? Aceptan dar dinero. Y desde ahí ya estamos aceptando un tipo de chantaje que va creciendo y lógicamente se vuelve extorsión. Por eso es que mucha gente que a veces no tiene denuncias, pero tú dices, ¿cómo? Si tienen tanta plata, deberían ser los primeros en que busquen. Es que hay negociados internos que a veces lamentablemente los estamos prometiendo o los estamos desorientando a la población. También estamos hablando de ser castigar duramente a estas personas que traicionan a la confianza del pueblo, ya sean jueces, fiscales, funcionarios del INPE, toda esta gente que ha dañado sinceramente a nuestra población. Cadena perpetua para todos. Tiempo. Bien, bien. Interesante lo que han dicho. Para cerrar y pasar a otro tema importante, solamente quiero resaltar. Cuando se habla de delincuencia, la policía en sí, como en conjunto, subir a 250.000 efectivos, una unidad de inteligencia financiera, esos datos que han dejado ustedes o vía Asamblea Popular para verificar el trabajo de la seguridad, se les ha escapado un tema. La policía misma es corrupta. Sí, Tenemos desde lamentablemente los sí. altos mandos hasta O los... sea, E tiene que haber incluso una tenemos el reforma. ejemplo más grande, el director Por eso general que de la mencionó José policía. Arturo. ¿Mm? Tiene que haber una reforma de la Policía Nacional porque es corrupta. Las Fuerzas Armadas también. ¿Qué fue lo que hicieron cuando persiguieron a los líderes sociales, a todos los pueblos que salieron a marchar y a luchar contra ese golpe que se orquestó en el gobierno peruano? Es corrupta. Para saltar a otro tema, porque esto está relacionado a un tema más importante. Quizás tanto Renovación como Perú Libre tienen una relación directa y salen afectados. La ley es pro crimen. O sea, ese es un caso muy delicado. Y en el caso de ustedes de entrar al Congreso, entonces van a tener que luchar contra eso, porque es lo que le pide el pueblo, ¿verdad? Terminar con esta ley. Que estén bien o estén mal es cuestión de apreciación personal, pero los resultados es a la mayoría. Entonces, ¿qué proponemos como para este problema? Porque muchas de esas leyes apoyan y fomentan, debilitas al Ministerio Público, debilitas al Poder Judicial y por último, le das la participación más amplia a una policía que está cuestionada. No sabemos cuántos buenos hay o cuántos malos hay. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? En caso de que lleguen a ser congresistas. Ahora damos la oportunidad para que comience Magnolia. Adelante. Ok. Solo respondiendo a algo que dijo Lady, para que no se me olvide, si las personas, o sea, si la promesa fuera corrupción, entonces ya todos los políticos de todos los partidos políticos deberían estar presos, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, cuando tú presentas ante el Jurado Nacional de Elecciones tu propuesta, tu plan de gobierno, nada te obliga a que cumplas. Debería obligarte. Así como cuando tú presentas tu sentencia, es decir, digamos, tu antecedentes penales y judiciales, ¿de qué sirve que lo presentes? De que tuviste sentencias por maltrato a tu mujer o por violación, si al final vas a seguir postulando como político, o sea, no es ningún filtro, porque hoy en día, si te das cuenta, la sociedad no entra a esta plataforma a verificar si realmente tuviste un antecedente penal o no. O sea, te das cuenta que solamente está como para mostrarlo, ¿no? Ahora, sobre el tema, discúlpame Arturo, sobre el tema de las leyes pro crimen, sí, definitivamente se tendría que verificar cada una de las leyes, específicamente cuál ha sido el impacto real que esta tiene. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se dice es que han salido cierto tipo de organizaciones como las organizaciones políticas, hay una ley en la que ya no se les puede analizar como organización criminal.
¿ok? Pero también tiene pro y contras. Entonces, desde mi punto de vista, se tiene que revisar técnicamente, detalladamente, cuál sería el impacto real. Si se hay que derogar, se deroga. Si se mantiene, se tendría que mantener. Pero esto lo tenemos que analizar mucho más técnicamente, no políticamente, ¿no? No políticamente, no decir si me afecta o no me afecta a mi partido, sino realmente cuánto ayudaría a la sociedad. Yo repito, lo que tenemos que mejorar es el tema del Código Procesal Penal, porque si ustedes verifican, desde inicio está mal. Cuando un delincuente comete un crimen, ¿a quién se le pone el abogado? ¿A la víctima o al criminal? El Estado hoy en día le paga al criminal su abogado. Entonces, desde ya, cuando ustedes inician a ver el Código Procesal Penal, no está correcto, no está bien. Ahora, los fiscales, como dije, no están preparados. La policía, sí, es corrupta. Muchas veces ellos no quieren aceptar las denuncias, ¿no? No quieren aceptar las denuncias de las personas que han sufrido la extorsión y por eso es que las personas ni siquiera a veces van. Entonces, son cosas que hay que reestructurar, hay que mejorar, pero todo está en base de la formación. Si nosotros formamos correctamente a nuestros policías, con valores, con formación de servicio, seguramente que esto cambia. Pero es importante también que esté apoyado con los sistemas, porque las personas son corruptibles. O sea, no vamos a mejorar el Perú de la noche a la mañana ni ser potencia mundial de la noche a la mañana, porque existe un plan de trabajo. Eso es una visión, para que lo entiendas. A nivel empresarial, cuando tú hablas de potencia mundial, es una visión a largo plazo. Existen cosas a corto plazo, existen cosas a largo plazo. Entonces, la visión es a largo plazo, por lo que es un trabajo arduo. Gracias, Arturo. Bien, por alusión, Lady, te toca. Gracias. Agradezco realmente que hayan afirmado o confirmado lo que acabo de decir, ¿no? Prometer también es una forma de corrupción. ¿Por qué? Porque uno entiende cuando uno les dice que van a hacer algo, es porque lo van a hacer, no porque lo van a dejar a medias. Si a mí me prometen, yo voy a hacer un cargo y lo voy a terminar y no voy a aspirar a otro cargo, perfecto, yo te creo. Pero si me anulas, eso ya es otro tipo de corrupción. No solamente hablemos de la frase para conquistar al pueblo, sino también hablemos de nuestras acciones, ¿no? Interrumpir cargos, renunciar, y no solamente un partido específico, sino también tenemos otros, ¿no? Que ahorita aspiran a la presidencia. Entonces, ¿con qué credibilidad le brindas al pueblo si no has podido hacer bien tu labor en un sector? ¿Cómo quieres aspirar a algo más grande y algo más responsable, ¿no? No sé si quieras que continúe con respecto a lo de las leyes pro crimen. Sí, sí, Yo sí. ya te Hace tus dije 3 y fui minutos. sincera, sí, fui sincera, hay que delimitar mejor las leyes. ¿Ya? Hay muchos vacíos legales que son aprovechados, las instituciones tienen que ser reformadas, ya también se ha dicho en su momento, y sí, y si hay que aumentar el tema de seguridad para que haya menos criminalidad en las calles, también hay que hacerlo. Perfecto. Hay que Te queda, reformar el sistema penitenciario también. te queda minuto y medio todavía, ¿eh? Gracias. Entonces, sí, definitivamente dentro del plan del Partido Aprista Peruano es eso, reformar lo que es la Policía Nacional, reformar el sistema penitenciario, aumentar el número de policías, incluso en control de frontera, porque hemos visto mucha migración extranjera que ha aumentado la criminalidad. No les voy a adjudicar a ellos responsabilidad de ello, porque ya Perú era peligroso en su momento, pero ha incrementado por lo mismo que se van fusionando. Y hay una cosa que yo siempre digo, ¿por qué miramos tanto lo que hacen afuera? Sí, que sirva de ejemplo, pero recordemos que la solución a nuestro problema la tenemos nosotros mismos, los peruanos, empezando, como le digo, por nuestros políticos. Los que ahorita aspiramos a ser candidatos y a ser elegidos, tenemos que actuar de una manera adecuada, que lo que decimos se cumpla, porque desde ahí empieza la credibilidad y el buen nombre de una persona. Gracias. Perfecto. Te estaba quedando unos segundos, pero en fin, bien, perfecto. Entonces, vamos con Tania. Gracias, José Arturo. Bueno, en el aspecto que nos trae la compatriota Magnolia de modelo que puede ser importante y que aporta a nuestro país, yo creo que es muy válido, ¿verdad? Instaurar en el Perú modelos que sí han dado resultado teniendo en cuenta nuestra identidad, nuestra geopolítica principalmente y este proceso peruano que es necesario, toda esta reforma, la cual manifesté anteriormente y que es pues prácticamente un proyecto precursor. ¿Por qué digo eso? No es porque es un proyecto que va a ser llevado a cabo de la noche a la mañana. Obviamente que no, son personas que estamos ejecutando ese trabajo con mucha más atención y detenimiento, sobre todo considerando las experiencias que se tienen con estos modelos
y también observando el derecho comparado con las políticas de nuestras democracias que nos rodean también a nivel de políticas exteriores, a nivel de desarrollo de programas sociales, a nivel de proyectos que han dado muy buenos resultados en otros países. Entonces, nosotros consideramos que es importante poder liderar, no apenas desde el Congreso como una congresista, sino con todo un bloque de congresistas electos del Partido Perú Libre y juntamente con un gobierno ejecutivo con el liderazgo del doctor Vladimir Cerrón Rojas. Entonces va a ser muy importante que tengamos un gobierno precursor y líder para poder hacer todo ese trabajo de reforma de nuestro país, pero de una forma muy consistente y sólida para poder avanzar. Nosotros no podemos, digamos, tornar de promesas o de propuestas frágiles que no tienen la consistencia de un proyecto líder en un gobierno próximo ejecutivo. Entonces, ese tipo de promesas sí son totalmente frágiles porque son prácticamente suposiciones donde no existe un estudio, pruebas existen de todo el histórico anterior de esos modelos de gobiernos que ha castigado el Perú, esa ultraderecha recalcitrante, fujimorista, patria y todos esos aliados. Y tengo que decirlo, ¿no? También el partido aprista ha sido convivente con eso desde las décadas de los 80, cuando surgió todo ese partido que prácticamente fue una mafia que trajo abajo prácticamente la democracia en nuestro país. Entonces, es muy delicado cuando vamos a proponer un proyecto que realmente pueda aportar a que nuestro país pueda reerguirse y mostrarse un país atraente y estratégico para Tiempo. todo ese tablero mundial. A ver, este es interesante. Lady, por alusión, tienes 2 minutos. 2 minutos. Ok, gracias. Ante todo, seamos claros, como ya dije, la confianza en el pueblo se construye con nuestras obras más que con palabras. Las palabras acompañan a nuestras acciones. Díganme, el partido no me había percatado, está el señor Vladimir Cerrón. Quien no la debe, nada teme. ¿Por qué el señor no se pone a disposición de la justicia? Así haya una policía muy corrupta, puede estar ahí, puede declarar. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué está desde afuera? ¿Qué clase de ejemplo está brindando a la juventud? Ahorita la juventud están atentos a todo lo que hacemos nosotros. Entonces van a decir, oh, yo puedo ser presidente desde fuera, huyendo de mi país, ¿no? Y uso las redes sociales porque ahora las leyes te permiten hacer presencia virtual, pero esa es la actitud de un presidente, lo vamos a tener de ganar, lo vamos a tener a la distancia o piensa usar el cargo para aprovecharse de eso. Entonces, nosotros mismos como candidatos, al respaldar este tipo de actitudes, estamos avalando de que la criminalidad y todo ese tipo de irresponsabilidad crezca en el país. Con respecto al Partido Prisa Peruano, el Partido Aprista Peruano, como todo partido que tiene años, ningún partido en el Perú lo va a saber porque no tiene más de 102 años como lo tiene el Partido Aprista Peruano, ha tenido cosas buenas, cosas malas y se ha reconocido el tiempo de la hiperinflación que fue en los años 80, ¿no? Que fue en el primer gobierno. Pero en el segundo gobierno se tuvo un buen trabajo y hay resultados porque ahorita lo que el pueblo usa día a día para trasladarse más de 700.000 personas, el tren eléctrico, eso ayuda. Hay colegios, hay hospitales, construidos todo con el gobierno aprista. Pero en el caso del partido de la señora Tania, sinceramente me gustaría saber qué hay, porque todo lo que escuchamos es fuga, huye, Perú, país que al final nunca fue país nunca nos volvimos ricos, o sea, sinceramente mucha pobreza. Entonces, ¿cuál fue el cambio? Porque mucha gente se esperanzó en su partido y le dio la confianza, mucha gente pobre. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los Tiempo. ricos? Tiempo. Tania, por alusión. Sí, gracias, José Arturo. Bueno, a ver, la cuestión del doctor Vladimir Cerrón Rojas, él decidió no entregarse porque realmente es una situación de persecución política de Laufer muy brutal que acontece, no apenas con la figura de nuestro líder, que es inocente, que ya ha probado que no existe inclusive la propia dictamen de Sentencia. encarcelamiento de prisión preventiva, exacto. Es prácticamente no existen pruebas para eso.
y ha habido fallas, eso ha sido reconocido inclusive por el Tribunal Constitucional. Entonces, está en proceso inclusive para observación del habeas corpus, solo que, ¿qué acontece? Nuestro Estado ahorita está con esa situación de golpear nuestra democracia, de no liberar a las personas que tienen todo el derecho de participar en las elecciones peruanas, en estas elecciones presidenciales. Entonces, no es muy sencillo en nuestro país defender que exista realmente democracia y que él tiene que salir. Nosotros apenas defendemos la decisión que es orgánicamente el Partido Perú Libre así ha decidido tomar y que conduzca la campaña política para poder elegir el próximo presidente del Perú, el doctor Vladimir Serrano Rojas, porque es el único proyecto de izquierda verdadera que puede realizar un verdadero cambio en el Perú. Entonces, esto no viene solamente a lo que iban, esto no viene solamente a partir del liderazgo y de la filosofía, del ideario del Partido Perú Libre para poder nosotros reconquistar nuestro país. Esto viene ya de muchos años. Nuestro país está siendo golpeado su democracia hace décadas, compatriotas. Entonces, no podemos hacer ojos ciegos delante de la realidad que nosotros tenemos. Para que Bueno, y vean otros temas que ya tiempo. mencionó, pero Sí, sí. bueno, seguimos Entonces, conversando. es el turno para Gracias. Magnolia para que no se quede atrás. Ahí Sí, representas al claro. centro ahora. Nada, solamente rectificar que el tema de que dijo Lady, yo no le di razón, no le di la razón de que la promesa es corrupción, ¿ok? Por si acaso, o sea, tenemos que entender qué es la corrupción, es hacer uso de tu poder para enriquecerte ilícitamente o favorecer a tus seres queridos, como en el caso que hizo César Acuña, o sea, prometer, todos los políticos prometen porque tienen la intención de querer hacer algo para el país. Ahora, si en el caso tuyo, tu partido promete para ganarse votos simplemente es diferente, o sea, tienes que ver la intención. En el caso nuestro, no. Si nosotros prometemos, en el caso mío, todas mis propuestas tienen una estructura, son pragmáticas, son cosas que realmente para mí son realizables. Cuando vienen personas que no vienen de una formación totalmente técnica, ¿qué es lo que sucede? Se inventan cualquier cosa y prometen cosas que nunca se van a realizar, como es en el caso, digamos, de construir o dar, pagar los alquileres, ¿no?, a los jóvenes durante los 5 años, que implicaría un sobreendeudamiento público. O sea, son cosas que normalmente los partidos políticos prometen sin tener un respaldo financiero. Se olvidan mucho. En el caso del APRA, sí, qué bueno que lo mencionas, el tema de la hiperinflación. Esto es lo que sucede y es lo que está sucediendo hoy en día. Son decisiones, cuando los políticos toman decisiones sin tener conocimiento sobre la economía o el impacto macroeconómico, en vez de apoyar a la sociedad, lo que hace es destruir la economía, llevándonos a una supercrisis, que es lo que pasó en la época de Alan García, cuando él empezó a emitir dinero con el Banco Central de Reserva y nos creó una hiperinflación de 2 millones% o 1000%. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Es importante tener un conocimiento técnico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es importante. Porque cada vez... Ay, disculpa, Arturo. Sí. Te redondea la idea, te quedan 10 segundos. No, Arturo, ya se me fue la idea. Perdón, disculpe. Es que sí, para ajustarnos al tiempo. De acuerdo. Terminamos este punto con para entrar en la última rueda de preguntas que va a ser un poquito más complejo también. ¿Qué opinan? Sí. Solamente quiero una respuesta en un minuto de cada uno de ustedes. Un sí o un no y un fundamento ligero. Ya, si es Sí. por pensamiento democrático, ideológico, doctrinario. ¿Qué opinan sobre la pena de muerte? ¿La aceptan? ¿No la aceptan? Comenzamos con Tania. La pena de muerte es un tema muy, muy delicado. Pienso que hay otras penas que podrían implementarse en el Perú, como cadena perpetua, castración química para crímenes considerados hediondos. Entonces, es muy importante ejecutar ese tipo de penas y que la ley, que la justicia vele por el cumplimiento de esa pena al criminal que ha sido sentenciado por esa determinada ley, esa determinada proceso judicial. Entonces, pena de muerte realmente es un tema que yo preferiría todavía debatirlo, no, digamos, defender ahorita sí, pero no. Es muy delicado, porque aquí intervienen también otras situaciones que pienso que podría también ser hasta más efectivo
que la persona cumpla Perfecto, cadena perpetua, ¿ya? Y solo perfecto. para hacer una pequeña A cosita ver, sobre lo que comentaron anteriormente sobre no más pobres en un país rico. ¿Por qué esto? Porque el Perú es un país muy rico, sí, y Ujú. quien no quiera negar eso, pues no conoce al Perú, no debería de gobernar, ¿cierto? ¿Por qué pobres? ¿Por qué no más pobres? Porque estamos cansados de ver durante más de 200 años nuestra gente, nuestro pueblo, de nuestro más profundo, que es nuestro país, nuestra Amazonía, toda nuestra serranía, toda la zona costera. El Perú es un país tan rico, pero se cae a pedazos, se mueren nuestros niños de tiempo. desnutrición, Ujú. de anemia, los ancianos con anemia, con Tiempo. tuberculosis. ¿Hasta cuándo? Bien, Eso no interesante, debe ser. interesante la Nuestros reflexión. congresistas han creado muchísimas leyes de solamente mirar ahí la lista de todas las leyes que han podido formular y Tiempo. crear gracias a este Perfecto. trabajo que están haciendo también el Congreso de Perú Libre. Gracias, gracias. Gracias. Un minuto, medio minuto más para todos, o sea, tiene minuto y medio, ¿ya? No digo Volvemos con el nada. tema, entonces seguimos con Magnolia sobre la pena de muerte, ¿ya? Uy, Minuto y medio uy. tienes. Arturo, y la idea, discúlpame, solo la idea que se me había olvidado era una de las consecuencias, digamos, de entrar a ser congresista y legislar o crear leyes y fiscalizar sin conocimiento técnico, es que, por ejemplo, ahora ha salido cerca de 200 leyes que no tienen ningún tipo de respaldo financiero y que prácticamente endeudan al país por cientos de años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora van a tener que ser derogadas porque el Ministerio de Economía y Finanzas tampoco levantó la voz y no entró con el Tribunal Fiscal para poder levantar esta alerta. Entonces, hoy en día, estas 200 leyes aprobadas por un gobierno completamente comunista, socialista, prácticamente van a tener que irse al tacho de la basura, ¿no? Prácticamente. En el tema de la pena de muerte, sí, como dijo, yo concuerdo con Tania, es un tema sumamente delicado, pese a que dentro de mi partido sí que se está proponiendo salir de la Corte Internacional de Derechos Humanos para nosotros poder tener esa opción de poder poner la pena de muerte. Pero es que sí, desde mi punto de vista personalmente, si me preguntas, yo creo que es un tema sumamente delicado que no lo deberíamos decidir nosotros como seres humanos y que deben existir otro tipo de medidas como como ella dijo, concuerdo, el tema de la castración química para los violadores y ¿cómo se dice? La pena de cárcel, cadena perpetua, ¿no? Concuerdo completamente. ¿Alguna cosa más, Arturo? Discúlpame. No, no, está Era bien, eso, te queda básicamente. 25 segundos. No, está bien. Te Ya, ahorro tu tiempo. perfecto. Gracias. Que, Lady, contigo vamos, minuto y Con medio. respecto a la pena de muerte, ¿no? Ujú. Considero que no debe, ahorita no debe plantearse ello por la situación que está viviendo el país, no hay la garantía y sobre todo porque somos un partido político pro vida, ¿no? Aunque nuestro candidato presidencial, Enrique Valderrama, lo ha planteado en algún momento evaluar esa posibilidad, ¿correcto? Ahora, solamente quiero enfatizarles algo a las candidatas. Me da pena saber que existen candidatas que todavía están sumergidas en el pasado. El Partido Aprista Peruano tuvo un segundo gobierno en el cual se logró un índice de la pobreza hasta el 26%. Entonces, sinceramente, creo que hay que hablar también de las cosas buenas que ha hecho y hace el Partido Aprista Peruano, porque el Partido Aprista Peruano sigue haciendo labor, pese a que no tiene ningún escaño en el Parlamento ni tiene cargo en el gobierno. Entonces, hay que considerar que el Partido Aprista Peruano está dentro de la sociedad todo el año, ayudando a la población, sin necesidad de un puesto político. Y ahorita simplemente queremos tener y brindar más ayuda, queremos tener esa posibilidad de brindar más ayuda a la población, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría que quede claro ante todos. Es momento que el Perú piense en el APRA de hoy, con las nuevas generaciones como mi persona. Perfecto, te queda 10 segundos, pero bueno. Antes de pasar al otro tema, para ahorrar tiempo, el tiempo nos gana y solamente nos quedamos en salud acá. Quiero resaltar lo importante de las tres jóvenes, jóvenes promesas de la política que quizás no estén de acuerdo con las posiciones que han tenido sus agrupaciones en tema muy sensible como es la vida. Les felicito Sí. por lo que están demostrando, aparte de demócratas, son muy humanas. Y quizás Mm. su condición de mujer les permita a ustedes dar ese voto de confianza a la vida y perdonándoles en el sentido de la vida y dándoles una sentencia o que purguen condena severas. Me parece muy bien. Bueno, ahora pasamos a un tema que es totalmente delicado. Y este tema sí quizás es el último con el que cerramos, es la salud.
Hemos visto lo que han hecho o cómo han destrozado la salud estas últimas gestiones. Las responsabilidades son compartidas, porque no tan solo es un solo nombre, César Acuña. Creo que el Ujú. Ejecutivo y los órganos fiscalizadores, el Estado en su estructura, así como el Poder Legislativo, tienen parte de culpa. Pero vamos a buscar soluciones. Enfoquemos el problema y dando soluciones. Comenzamos con el tema de salud. Tienen 3 minutos cada uno de ustedes, ¿ya? Y si hay alguna controversia, alguna diferencia, 2 minutos pasamos, ¿ya? Entonces, comenzamos. Como este es el último segmento, ¿alguien quiere voluntariamente comenzar el tema de salud? A mí me gustaría. ¿Sí? Ok, perfecto, estamos con Tania. Vamos con Tania. Gracias, compatriota José Arturo. Gracias también a los compatriotas por ceder. Eh, a ver, el tema de la salud es un tema sumamente importante, no apenas porque estamos hablando sobre el cuidado de nutrir a toda la ciudadanía, a toda la ciudadanía peruana con cuidado, con cariño, con calidad, sino también estamos hablando de la salud mental, de la salud también de los profesionales, de los niños que el Perú está criando y debería de velar para que tengan una integridad adecuada y poder ellos desenvolverse perfectamente bien todas sus capacidades para poder un día formarse como profesionales, poder ejercer sus labores, poder contribuir también con el país, poder participar en los procesos de ciudadanía. En una de las propuestas que también coloqué para poder legislar en nuestro Congreso peruano, es darles espacio y voz a toda nuestra sociedad peruana organizada a través de espacios y consejos de participación ciudadana para derrocar la ley que ya está obsoleta de los consejos de consulta. Es una ley que no sirve más. Hoy en día hace años que no se eligen consejos de consulta. Yo ahí me permito hacer un paréntesis con todo respeto para poder hablar también de ese tema y crear estos consejos para que puedan realmente participar nuestros ciudadanos que viven en el exterior junto con sus consulados, pero hacer un trabajo verdaderamente efectivo, de atención de lo que es necesario para todas nuestras comunidades y poder así articular actividades, atender verdaderamente a los ciudadanos, porque el ejemplo que pasó en la pandemia del COVID-19, en esos años que sufrimos todo ese flagelo, todo el mundo, fue realmente deshumano. Aquí desde el exterior vimos cómo familias enteras sufrieron muchísimo y los consulados cerraron sus puertas totalmente. No quisieron atender a la población peruana en el exterior. Y en nuestro país vimos cómo se sufrió todo ese drama a falta de oxígeno, falta de vacunas, políticos corruptos haciendo mafia con venta de las vacunas, sufriendo ellos de ese, que era necesario las vacunas para nuestros niños, vimos cómo se murieron tanta gente. El Perú fue uno de los países más frágiles, donde había más mortandad a nivel de todo el mundo. Eso tiene que acabar, tiene que acabar. Pues no, no se puede soportar más que tengamos un Estado tan negligente en cuanto a la salud con todos los peruanos, y no solamente dentro de nuestro país, sino también en el exterior. Eso tuvimos que soportar, compatriota José Arturo. Entonces Tiempo, tenemos que crear leyes propicias. El Ministerio de Salud tiene que ser un órgano totalmente reformado. No podemos permitir las mafias de las altas élites que organizan las ventas de medicamentos, que esta es una mafia internacional que también se tiene que hablar en su debido momento tiempo. sobre la cuestión Sí, de la venta de medicamentos en las farmacias, de importante esas eso. que son Sí, oligopolios, ¿no? En todas esas regiones y tiempo, muchos tiempo, países. tiempo. Gracias. Gracias. Seguimos con Magnolia. Tres Sí, minutos, por favor, ajustense a los tiempos, por favor. Sí, 3 minutos, ok, de vamos. acuerdo. Bueno, el sistema de salud en el Perú es sumamente pésimo. Si lo comparamos a nivel de otros países, está sumamente mal. Actualmente nosotros invertimos el 3,5% del PBI, del Producto Bruto Interno, por lo que significa de que es una de las tasas más bajas a nivel de toda Latinoamérica, si lo comparamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar la inversión progresivamente en el tema de salud, hacer una integración entre el sector público y privado, o sea, el
MINSA, Salud y lo que es las clínicas privadas para que estén relacionadas. Ahora, tenemos que atacar, sí, efectivamente, el tema de la corrupción. Hoy en día se ha deteriorado abismalmente con el periodo, digamos, en este caso con la intervención de Acuña, porque Acuña, no sé si han escuchado sobre el escándalo de su nuera, que prácticamente ha dado licitaciones por millones de soles para que se enriquezcan sus familiares. Han sido contrataciones de personas que básicamente no deberían haber licitado. Ahora, también tenemos personas que administran los hospitales que son, como por ejemplo, doctores. Un doctor no puede administrar un hospital. ¿Por qué? Porque el doctor lo que tiene que hacer es operar, atender al clínico, así como y me va a corregir Lady, ella es odontóloga, ella sabe sobre su campo, entonces ella no se va a poner a administrar hospitales, ¿no? Lo que también tenemos que hacer es el tema de los medicamentos, analizar bien o los recursos tienen que ser bien utilizados adecuadamente para los medicamentos, en este caso para las personas que tienen mayores necesidades, tratamientos para el cáncer, invertir en tecnología. En el caso de Europa, nosotros ya tenemos grandes equipamientos que nos ayudan a detectar rápidamente las enfermedades, por lo que hace que el tiempo o demora de atención sea mucho más rápido. Entonces, existe toda una reforma, sí, efectivamente, como dice Tania, pero tenemos que ser sumamente pragmáticos. No se trata de que se gaste más el dinero, sino cómo se usa el dinero, cómo se invierte el dinero. Y esto básicamente lo tienen que hacer personas que realmente conocen el tema, ¿no? No podemos poner a un médico a hacer este trabajo porque el médico lo que tiene que hacer es atender a los pacientes. Eso sí, tenemos que invertir más en en mejores médicos, mejor formación en ellos y, como dije, ampliar esta red. Ya se acabó el tiempo. No, No se acabó. te queda 30 segundos. Está bien, Arturo. Y bueno, yo reitero el tema de la integración del sistema de salud para que esto mejore, ya sea tipo los hospitales, las clínicas y el personal, ¿no? Se tiene que fortalecer la atención primaria. Eso también es sumamente importante. Gracias, Arturo. Bien. Lady, comenzamos contigo. Okay, gracias. Ante todo, lo que Bien. estamos viendo actualmente en el país es una muestra más que la corrupción existe y está ahí dentro de los que están a cargo del país actualmente. Con respecto al tema de quién debe asumir un cargo dentro de los hospitales, nosotros como profesionales de la salud también podemos hacer cargos gerenciales. Hay estudios en gerencia, hay maestría en gerencia en la salud, ¿no? Justamente todos esos perfiles son los que te piden al momento de postular en el Estado para ese tipo de cargos, de puestos, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, no solamente depende de tener títulos, depende de probidad que tenga cada persona, ¿no? Hay que demostrarlo eso con resultados. Analizando todo su entorno, lo que ha hecho a lo largo del tiempo, en pro del lugar o de la comunidad donde se encuentra. Nosotros como partido político o como APRA busca implementar el programa Pronta Atención, ¿correcto? El programa Pronta Atención es para descongestionar los hospitales y va a estar a cargo del seguro. ¿Y cuál es el objetivo? Que un consultorio particular pueda brindar esta ayuda a las personas con cargo al seguro para así evitar que los hospitales se sigan saturando, porque esa es una de las características de todo hospital. También tenemos lo que es el esquema preventivo, que es con respecto a las enfermedades degenerativas especialmente. Ya es para evitar que estas sigan avanzando y lleguen a saturar los hospitales, que es, como les repito, uno de los principales problemas. También recordemos que el APRA, durante su segundo gobierno, generó una reducción en lo que son los índices de anemia en la población infantil. Entonces, hay que reconocer todo ello. Y en el gobierno que lo sucedió, esto se vio incrementado más, ¿no? Pero son acciones y obras apristas que hay que recordar a la población, ¿no? Que ahorita es lo que se necesita es esto, no se necesita discursos bonitos, lo que necesita el pueblo es acción, resultados. El Partido Aprista Peruano tiene más de 150.000 obras públicas actualmente que la gente actualmente lo viene usando en Perú. Y acá en el extranjero, por mi parte, estamos brindando orientación legal gratuita. No estamos esperando tener
un cargo político, ya se está brindando desde, gracias a compañeros que se encuentran en Colombia y a otras personas que se encuentran en otros países como Chile, Argentina, México, incluso acá están en Estados Unidos, se brinda esa orientación legal gratuita, no es populismo, como algunos tratan de decirnos, es una realidad, no es una propuesta, no es una promesa, es un hecho, porque así somos los apristas, de acción. Bien, perfecto. Quiero resaltar solamente que lo que ha dicho Lady es una gran verdad. No se ha visto en estos últimos años. En el año 85-90, el APRA colocó un proyecto muy bueno y él lo aplicó. Era las Sí, vacunas VAN, preventivo promocional. Se cubrió todo el país. Después en el segundo gobierno de Alan García lo aplicaron también. O sea, ese tipo de programas no se ha aplicado en los últimos años, los últimos gobiernos le han dado las espaldas. Y peor, los gobiernos regionales que también le dieron la espalda. Les propongo un tema que necesito escuchar su opinión de ustedes. ¿Pensarían ustedes en una reforma, la unificación de los sistemas de salud, salud, MINSA, la sanidad, las Fuerzas Armadas, alejado del sistema privado, porque ahí puedo discrepar con lo que ha dicho Lady sobre referente que entren los consultorios privados? La mayoría de los médicos que trabajan para el Estado se trabajan frotarían en las privado. manos porque los derivan a su consultorio privado, ¿no? Y es lo Ujú, que sucede ahora. Pero si ujú. colocamos a todos los sistemas de salud ingresando a las Fuerzas Armadas a que tomen las partes altas, selva y sierra, donde no hay atención, donde no existe, se pueden colocar hospitales de campaña. En caso de guerra, están preparados esos médicos, ¿no? A operar, a cumplir operaciones de urgencia. ¿Ustedes tomarían eso como una iniciativa? ¿Creerían que sería fácil para asegurar que se llegue a un nivel de atención casi en un 70% de la población? Ese proceso lleva demanda de dinero, sí, tiene presupuesto las Fuerzas Armadas, tiene presupuesto el Seguro Social, tiene presupuesto el MINSA. Utilizar ese presupuesto para proyectarse hacia adentro del Perú, que el último peruano que necesita una operación la tenga, se arriesgarían porque tendrían problemas dentro de sus instituciones, tal vez. Por decir, en el caso de Sí, Perú Libre, médico es el doctor Cerrón, que tendría problemas quizás con sus colegas, porque el consultorio privado es lo que rinde. En el caso de Renovación Popular, tendría problema con el sistema que tiene de estas clínicas municipales, sus hospitales municipales, que muchas veces han sido Solidaridad. propaganda. Ujú, Solidaridad, que ujú, tengo mi discrepancia con ello, conozco el sistema del doctor ujú, Rubio, pero también ujú, con el APRA, a través de la agrupación de médicos apristas, tendrían problemas, porque muchos de ujú. ellos tienen clínicas. Entonces, ¿ustedes tomarían esa idea? Comenzamos con Tania. ¿Qué opinas? sí, o sea, la propuesta, a ver, ¿qué acontece? Campañas de atendimiento de salud a todas las regiones peruanas. Esto como apenas su propio nombre, ¿no? Campaña significa una cosa que va a ser temporal, no va a ser permanente. Es importante que en el Perú se descentralice por fin toda la distribución de las estructuras de lo que es el área de salud. No es posible que en muchas regiones recónditas de nuestro país, en la Amazonía, las zonas de frontera principalmente, que son limítrofes con el Brasil, por ejemplo, los peruanos prefieren atenderse, usar puestos de médicos, escuelas, todo lo que es mercados inclusive, atraviesan la frontera porque en el Brasil existe esa estructura. En el Perú no, está abandonado. Hace poco, creo que fue el mes pasado, cuando cerca de Año Nuevo, querían declararse brasileños en la región de bien del norte del Amazonas, que limítrofe con el Brasil, porque realmente se cansaron del abandono que tiene el Estado peruano con nuestros ciudadanos. Eso no es posible. O sea, yo entiendo la propuesta tuya de implementar campaña y que las Fuerzas Armadas lo hagan, tal vez como un proyecto temporal para poder atender esa emergencia que está ahorita en todas nuestras zonas de frontera, en todas las regiones del Perú, que no llega un médico hace años. Temporal, yo acepto, lógico, tiene que hacerse, pero que haya estructura. El Perú tiene mucho dinero, tiene recursos. Lo que falta es voluntad, lo que falta es un trabajo coordinado, eficiente y sobre todo que se tome cartas en el asunto para poder atender a nuestra ciudadanía lo que más precisa. Vacunas, todas las necesidades en cuanto a salud.
se va a conflictar con la cuestión privada. Lógico que se va a conflictar. No va a haber nunca victoria sin también una batalla. Entonces, es importante que se entre en negociación, porque estos señores ya basta, ¿no? La pirámide del capitalismo en algún momento tiene que ceder. Se están enriqueciendo, pero a costas también del sufrimiento de cuántos peruanos que no tienen a veces un centavo para pagar un analgésico, anestesia. O sea, eso es un crimen lo que acontece en el Perú. A cielo abierto. Eso tiene que acabar y tiene que acabar con una buena gestión eficiente y sobre todo que pueda trabajar en un gobierno coordinado junto con el Ejecutivo. Por eso es muy importante que se elijan congresistas, diputados, senadores de Perú Libre, junto con el gobierno ejecutivo, también con el doctor Valdemir Cerrón Rojas. Él ha hecho varios hospitales para cuestión de maternidad, oncología, diversas áreas de especialidades, que es importante que en otras regiones del Perú también haya. Él sabe, él conoce, tiene experiencia en ese aspecto. Entonces, que algunos se van a incomodar, tendrán que incomodarse, pues los señores, pero ¿hasta cuándo vamos a vivir un estado de colonización donde nuestra gente se muere todos los días por falta de remedios? Esa sería la reflexión, compatriotas. Gracias. Excelente. Magnolia. Sí, sí, Arturo. Mira, Arturo, yo realmente lo primero que atacaría aquí, como tú dijiste, y creo que es el principal y la raíz del problema que tenemos es la corrupción. O sea, porque si no hubiera corrupción, si no hubiera este tipo de personas que malgastan el dinero, obviamente que habría medicamentos para todos nuestros enfermos y no se nos morirían las personas en las puertas del hospital. Entonces, si te das cuenta, solamente en Lima está completamente saturado el sistema de salud y solo yendo a las ciudades grandes. Si no conseguimos resolver eso, entonces va a ser un poco difícil invertir y poner estas campañas que tú dices en otros lugares. Entonces tenemos que resolver el problema de raíz, atacar la corrupción. Que las personas que estén en estos puestos de gerencia en salud tienen que ser por meritocracia. Eso es sumamente importante. Si bien es cierto, Lady dice, sí, tienen formación, pero ¿a quién ponen? Al amiguito de este político, no es al mejor, no es al que realmente esté preparado. Normalmente hoy en día los que ocupan estos grandes cargos son personas que son amigos o tienen afinidad con algún tipo de político. Entonces, lo que sí tenemos que mejorar, sí, como tú dices, Arturo, es sí, tenemos que llegar o haber salud en todas partes del Perú, pero tenemos que mejorar la gestión. ¿Para qué? Para que también existan compras centralizadas. Hoy en día los medicamentos se compran individualmente por cada hospital, o sea, no existe una compra centralizada del país para poder tener mejores precios de estos recursos. El tema del sistema, por ejemplo, todas las personas cuando van al hospital tienen que sacar una cita. No existe tecnología que los ayude a optimizar la gestión de citas, por ejemplo, para las personas que se atienden en los hospitales. O sea, hay muchas cosas que hay que mejorar. La prevención médica también, que es otra cosa importante. Las personas solamente van cuando ya están por morirse. O sea, no existe una prevención como existe aquí antes. O sea, nosotros tenemos ciertos, se le llama médico de familia, en la que tú puedes acudir anualmente con tu médico de familia para poderte hacer una revisión total y prevenir de que llegues a último momento con un cáncer terminal, por ejemplo. Eso no existe en el Perú. Entonces, debería haberse tipo centros de campaña en la que los ciudadanos puedan ser mejores cuidados, pero con un tema de medicina más preventiva. Y como te digo, Arturo, también transparencia total sobre el uso de los recursos, los medicamentos, cómo se gasta cada sol invertido en educación, quiénes están entrando en este tipo de poderes, quiénes están licitando. Totalmente transparencia es lo que necesitamos y lo más importante, el tema de la sanción. Las sanciones tienen que ser efectivas. Es que no puede ser de que se detecte casos de corrupción y que prácticamente eso demore tantos años que prácticamente parece que no hubiera justicia. Entonces, esos son mis puntos de vista, Arturo. Gracias. Bien. Excelente. Lady, te toca a ti. ¿Qué tal? Gracias. Efectivamente, mientras esté la corrupción enquistada en los diferentes estamentos del Estado, no se va a lograr mucho por el país, ¿correcto? Entonces, yo me dirijo a la compañera Tania. Yo también soy profesional de la salud, al igual que el señor Vladimir Cerrón. Y con más razón, si ella dice que el señor Vladimir Cerrón ha hecho tantas cosas buenas, siempre lo bueno protege. Entonces, que salga y dé la cara, ¿no? Entonces, no hay nada que temer, porque cuando tú oras bien, todo va bien para ti. Así la justicia está errada,
pero todo va bien para ti. Con respecto a esto, hay que analizar bien eso de unificar, ¿ya? Porque si no se aclaran bien los roles, pueden generar problemas, especialmente con el sector privado, que pueden pensar que es como una competencia o que se está invadiendo su área de trabajo. Hay que trabajar mucho, debe haber una buena gestión con respecto a ello. Si va a ser todo bien aclarado de un inicio y como menciona la compañía, transparencia, que en sí es una fiscalización adecuada, puede ayudar mucho a la ciudadanía. Yo sí me atiendo en el hospital, bueno, ahorita no porque estoy en Estados Unidos, pero yo me atendía en el seguro, en el Mongru. Estuve toda la época de la pandemia. Sí hubo las famosas teleconsultas, me llamaban, me controlaban, me supervisaban para ver cómo estaba, en vista que yo ya no iba a mis controles. Sé cómo funciona el sistema. Hay mucha modernidad, al menos en el Mongru, donde yo me atendía. Lamentablemente falta más apoyo del personal. Las citas eran muy largas, muy distanciadas. Entonces hay que mejorar mucho eso, pero como digo, también hay que ver el tema de la corrupción y que haya voluntad de trabajo, porque sin voluntad de trabajo no se puede hacer nada. A veces eso es lo que le falta al personal. Bueno, voy a dar mi opinión sobre ese tema. Tengo experiencia, he trabajado en el Seguro Social. Me ha tocado estar desde el inicio de un hospital, implementé un hospital, apoyo uno en una de las zonas más críticas de Trujillo. Y les puedo asegurar una cosa, que el sistema de salud es una desgracia. ¿Por qué? Ujú, La centralización de compras, tiene toda la razón Magnolia, se debe centralizar. El problema que Tania ha notado sobre este cártel de la medicina, que realmente es un cártel, es un monopolio que nos tienen atados. Sobre lo que Lady ha dicho referente a la atención, ¿no? Que pueda colisionar, ¿no? Con lo que yo propongo. Lo que yo proponía era una cuestión de que existe el presupuesto, recojo lo de Magnolia, el presupuesto, y hay que ejecutarlo bien. Uno de los temas que no deben olvidar jamás es esto. Ustedes van a llegar y van a encontrar que ya está los presupuestos hechos y les queda un pedacito. Entonces sobre eso tienen que pensar para que se proyecten al siguiente. Uno de los temas, en el caso de los hospitales, muchos médicos han accedido, y ahora son más, a lo que es administración pública, un curso de administración pública. En el pasado, los médicos que su especialidad no les aseguraba un futuro, se metían a estudiar administración pública para ser directores y hacer dinero, ya que no podían tener consultorio privado porque no les ujú, alcanzaba la capacidad, por decirlo exactamente. elegantemente. Ahora, Ujú. una pregunta rapidísimo nomás, quiero que me contesten, si es posible, en un minuto nomás. De llegar a ser diputadas, las tres, ¿se comprometerían en este programa a utilizar única y exclusivamente el seguro social, a salud, como fuente de atención, o accederían a lo que actualmente los señores de gestos oligárquicos que tienen en el Congreso, el seguro privado para atenderse en Estados Unidos solamente, o en las clínicas, en las mejores clínicas con el seguro RIMAC? ¿Ustedes estarían dispuestas a atenderse, a arriesgarse en ese safari, porque realmente como está parece una jungla todo eso, del seguro social? Comenzamos con Sí, Lady. ¿Tú te atenderías en el Seguro claro. Social siendo congresista? Hola, ¿cómo estás? Yo, bueno, yo soy usuaria, bueno, ahorita ya no, pero yo he sido usuaria del Seguro Social. Yo me atendo en el Mongru, ahí tiene toda mi historia clínica, hasta en el Sabogal, ¿no? Porque yo soy de las personas que tengo que constatarlo con mis propios ojos y por eso les hablo. En base a la realidad que he visto, les puedo decir que hay que mejorar muchas cosas. Hay mucho personal que tiene muy buena voluntad, muy buen trato, pero lamentablemente hay carencias. Y como dicen ellos, no llega toda la ayuda, no tienen todos los medios para poder brindar una mejor atención. Esa es mi experiencia. Ujú. ¿Que me arriesgaría? Por supuesto, porque yo soy usuaria del Sabogal y del Mongru. Y lo digo Perfecto. porque hay que aprovechar nuestros recursos del Estado, ¿no? Por algo estaba trabajando. Dejo constancia que está Y quedando grabada, mejorar, y mejorar, y queda mejorar. grabado, queda grabado por si acaso. No se Llegas al preocupe, no Congreso, se te voy preocupe. a hacer recordar, porque vamos a hacer un Perfecto, seguimiento. Perfecto. está Magnolia, bien, sí, claro. Magnolia, ¿tú? Arturo, qué pregunta, es un poco difícil, ¿eh? Porque realmente yo primero me gustaría mucho mejorar el sistema de salud, pero no es que no me atendería porque el sistema de salud actualmente esté pésimo o sea malo, sino porque ¿para qué le voy a quitar el recurso a una persona que realmente lo necesita? O sea, si yo puedo pagar
mi propio seguro y puedo atenderme en otro lado, ¿para qué? Hoy en día hay una necesidad tan grande de personas que quieren atenderse, entonces yo realmente no le quitaría esa cita para alguien que sí lo necesita y que no puede pagar. Entonces, desde el punto de vista, o sea, no lo haría, pero no porque no me gusta el seguro o porque no me atendería ahí, no, no es eso, sino yo pensaría desde un punto de vista de que hoy en día nuestro sistema de salud está tan copado que existen personas que realmente necesitan atenderse. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. Ahora, si el sistema de salud mejora y realmente cubre para todas las personas que realmente necesitan, sí, sí que me atendería, sí que lo haría, ¿no? Pero por el momento ahora no, Arturo. O sea, yo lo mismo pienso, y aquí también tenemos lo mismo, tenemos el sistema de salud y tenemos nuestro seguro de salud privado que nos paga la empresa, pero a veces nosotros decimos, oye, ¿para qué le voy a quitar esta vacante a esta persona que gana menos del salario mínimo cuando yo puedo pagarme un seguro de afuera? O sea, porque él realmente lo necesita. Claro, me ahorraría unos miles de euros por cirugías y tal, pero yo prefiero dárselo a alguien que realmente lo necesita y no esté esperando un año para hacerse una cirugía o algún tipo de tratamiento. Ese es mi punto de vista, Excelente Arturo. lo de un año. Sí, sí, Tania, sí. Sí, yo sí usaría el sistema de salud que hay en el Perú, partiendo por el principio que también aquí en el Brasil yo utilizo el sistema único de salud que existe aquí, el SUS, y es un sistema muy bueno, ¿ah? Es un sistema que en esos gobiernos también de Lula y Dilma, ¿no? Que también lo hicieron fortalecer inclusive. Entonces hay adquisición también inclusive de medicamentos que son distribuidos gratuitamente, cirugías de alta complejidad. Entonces todo ese sistema sería muy importante que en el Perú se reforme, lógicamente, para que nuestra ciudadanía tenga derecho a la salud de calidad, a una atención más rápida, emergencial, fortalecer todos esos equipamientos que necesitan ser adquiridos, también modernizar nuestra salud. Yo lo usaría, no tengo miedo. Inclusive de eso estaba pensando el día de hoy, estimado compatriota José Arturo. ¿Qué pasaría si yo me elijo? No me gustaría cambiar muchos aspectos de mi vida, porque yo soy una persona bastante simple, en el aspecto que a veces me gusta almorzar en el mercado, confraternizar con las personas. Soy una persona que muchos años he trabajado dando asistencia social y especializada para formación de comunidades inmigrantes de diversas nacionalidades. He trabajado en organizaciones sociales, en el tema también de integración cultural e integración regional, políticas de migración. He participado en la política migratoria nacional en el Brasil, participación ciudadana en los temas de internacionales sobre Mercosur y UNASUR para ejercicio de derechos y promoción de derechos humanos. Entonces, muchos años. Entonces, yo realmente me incomodaría bastante si tengo que ajustarme a un sistema nuevo donde hay una cajita de cristal donde el político tiene que comer 5 estrellas todos los días. Yo no aguantaría eso porque entraría con una incoherencia enorme contra mi Uh -huh. persona. Yo soy una persona que siempre he optado por el activismo hacia derechos humanos, activismo social y ahora fuertemente en el aspecto cultural artístico. Entonces, no me sentiría confortable ni usar, a no ser que sea una cuestión que yo pase por emergencia y tenga que ahí tendré, ¿no? Comprar, adquirir ujú, cosas que tengo que atenderme en el área de la perfecto. salud. ¿Ya? Eso sería. Y quiero sobre todo para escuchar a la población. Es importante estar siempre en contacto con los ciudadanos, no Ese es encerrarse. cierto. Es Y muy las colas importante comienzan asesoría técnica desde todo, desde las 11 de la noche, las colas para llegar a las 6 de la mañana y te digan, ya a no hay las 6 cita. de la... Es muy Perfecto. triste, sí. Es Ya muy no hay No, triste. tiempo, no hay normal. tiempo para más. Les Uh prometo -huh. que va a haber una próxima porque ha estado interesante. Y quiero resaltar, agradecerle a cada uno de ustedes. Lady, realmente te asombro por lo temeraria que eres. Llegar al Sabogal es todo un riesgo. Magnolia, te agradezco bastante. Tania también. Si bien es cierto, el sistema de salud es bien complicado y cada uno de nosotros vivimos en el extranjero, quieran o no quieran, la atención y el servicio que tenemos en el extranjero, el servicio público es mucho mejor del que lo tiene el Muchísimo. Perú. Lamentablemente hay muchos médicos a los que no se le puede confiar la salud. He estado en la última estadía en Perú, en agosto, fui por urgencias, vi como la carencia que tienen los hospitales. He llegado a un hospital número Uh uno, -huh. un hospital docente. No hay historias clínicas, no hay instrumentos, carecen de los insumos básicos. Y por último,
en la pelea por ser atendido, la gente más humilde selecciona qué médico quiere que lo atienda. En Trujillo, la gente volteaba a buscar a los de la Universidad Nacional de Trujillo y trataban de alejarse de ciertos alumnos que venían de alguna universidad particular, de la cual no Ujú. quiero decir su nombre, para evitar Sí. problemas que el candidato presidencial se enoje, el señor Acuña. No digo el nombre de la universidad Sí, por... Entonces, muchas gracias por todo, de verdad. De verdad, muchas gracias por todo. Y es mi opinión, como dice el señor López Alea, es mi opinión. Por si acaso, señor Acuña, si es que ve este programa, no se moleste. Porque igual, la verdad, con la verdad no temo ni ofendo. Es un tema que decía en la CTP, ¿verdad? Con la verdad no temo ni ofendo. De cruzado. Bueno, gracias por todo, gracias a cada uno de ustedes. Y le dejo brevemente, por favor, para que se despidan y lleguen a cada uno de nuestros seguidores. Comenzamos entonces con Tania. Adelante, Tania. Gracias, José Arturo. Bueno, estimados compatriotas, tenemos un compromiso el próximo 12 de abril. Los invito para votar por el Partido Perú Libre. A senadores, a diputados, al Parlamento Andino, voten por el número 4, que soy candidata a diputada, y por presidente al doctor Vladimir Cerrón Rojas. Voten por el lápiz para realmente refundar nuestro país, poder cumplir con el compromiso de poder devolver el Perú para los peruanos. Voten por personas que tienen experiencia, que tienen coherencia y sobre todo que tienen el compromiso y saben cumplir con la ciudadanía. Muchas gracias. Perfecto, Magnolia, tu tiempo. Sí, gracias, Arturo. Bueno, yo quiero invitar a todos los compatriotas de peruanos en el exterior que voten por Renovación Popular. En este caso, soy la candidata a diputada con el número 4. Como ya les dije, yo vengo del Cusco, soy provinciana, así como muchos de ustedes. He salido con una maleta del Perú a buscar un futuro mejor aquí en el extranjero y sé lo difícil que es poder rehacer nuevamente tu vida y estar completamente solo, sin que el Estado te dé un poco de apoyo. Entonces, sé lo que ustedes viven, sé las problemáticas que actualmente vosotros tienen, no solamente en el tema, digamos, del cobro de cupos, de esta mafia de cobro de cupos para obtener una cita, ¿no? Sino también en el tema de la desprotección total que nosotros tenemos respecto al Estado, ¿no? Se supone que cuando nosotros salimos del país no significa que dejemos de ser peruanos. El Estado tiene su rol y tiene que ser, a través de los consulados, protegernos, ayudarnos y darnos seguridad sobre todo. Entonces, yo me comprometo con ustedes poder darles esto. Yo quiero cambiar, quiero realmente reestructurar el tema de los consulados, dar un mejor servicio a los ciudadanos, ofrecer no solamente eso, sino digitalización para que vosotros tengan facilidades en sus trámites. Además, incentivos para la inversión de peruanos que quieran retornar al Perú. También quiero ofrecer muchas otras opciones en las que ustedes realmente van a ser beneficiados. Por eso les invito a votar por alguien que es sumamente preparado y que realmente va a cumplir sus promesas. Gracias, Arturo. Bien. Lady, te toca. Muchas gracias. Ante todo, yo estoy aquí representando al Partido Aprista Peruano. Tenemos nuestro candidato presidencial, no se logra visualizar, Enrique Valderrama. Por eso les invito a marcar este 12 de abril las 5 estrellas. Somos la generación renovadora del Partido Aprista Peruano y no solamente del partido, sino de la política peruana. Ya es momento de ver cambios reales, cambios con hechos y no solamente con palabras. Yo representando a los peruanos en el extranjero como candidata para diputada, candidata electa para diputada por los peruanos en el exterior, me comprometo a velar por el migrante desde que llega al país receptor, porque la migración empieza desde ahí. Y, lógicamente, por todos los migrantes que actualmente estamos fuera. Yo soy migrante como tú, empecé desde cero, al igual que Magnolia, con una maleta. No hablo el idioma o no lo hablaba el idioma, ya lo estoy aprendiendo más y esa es la idea, irnos creciendo, irnos desenvolviendo mejor en el país donde nos encontremos y sobre todo que el país receptor sepa que somos un elemento de ayuda para su patria, a la vez que para la nuestra. Muchas Muchas gracias. gracias. Y este 12 de abril marcas la estrella, las 5 estrellas y escribes el 2 para diputada por los peruanos en el exterior. Muy bien, muchas gracias. El pedido para cada uno de ustedes, sus candidatos presidenciales, que nos den 25 minutos para una entrevista. A ver si es que pasan, al menos frente a mi tribuna. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Y no se olviden marcar un me gusta y compártalo con sus amistades. Esto nos ayuda a crecer. Han tenido a 3 candidatas a diputadas. No hay tiempo para más. Hasta la próxima. Muchas gracias y éxito para ustedes.
Lizar Saburo llega hasta el